Alejandro Magno, el joven rey de Macedonia, conquistó en pocos años un territorio tan vasto que parecía imposible para un solo hombre. Pero lo que más impresionaba a sus soldados no era su genio militar, sino su convicción de que estaba destinado por los dioses. En Egipto, los sacerdotes del oráculo de Siwa lo proclamaron hijo de Amón, y desde entonces Alejandro creyó que ninguna lanza podía alcanzarlo. En cada batalla entraba al frente, desafiando flechas y fuego. Sin embargo, su mayor enemigo no fue un ejército, sino el tiempo. En Babilonia, con apenas 32 años, cayó enfermo tras un banquete y murió entre sus generales desconcertados. Su cuerpo desapareció siglos después, convirtiéndose en uno de los mayores misterios de la historia. ¿Dónde descansa el rey que quiso conquistar el mundo?